Bueno, quería haceros este primer vídeo acerca de la teoría que hay detrás del concepto último que vamos a ver en este tema, que es la entalpía de formación. También es, no sé si el más importante, pero sí el que más vais a usar, desde luego, las entalpías de formación, tanto este año como el siguiente, entonces espero que quede claro. Bueno, la entalpía de formación, como su nombre indica, pues es una entalpía, o sea, una energía, un calor implicado en una reacción química y que tiene que ver con la formación de sustancias. La formación de sustancias en el sentido de, yo tengo una sustancia, por ejemplo, el dióxido de carbono, y está formada de ciertos elementos. Está formada de carbono y está formada de oxígeno. Entonces yo me pregunto cuánta energía me costaría fabricar un mol de CO2 o cuánta energía me daría un mol de CO2. No lo sé cuánta energía me costaría fabricar un mol de CO2 a partir de sus compuestos esenciales. Y sus compuestos esenciales entendiendo cómo me los encontraría en la naturaleza. Lo habitual sería, lo más fácil sería encontrarme carbono en forma sólida, pues en una mina, el carbón, ¿no? En forma de grafito, por ejemplo, y el oxígeno, lo habitual sería que apareciese en forma de moléculas, no en átomos sueltos, sino en forma de moléculas y además en forma gaseosa. Bueno, estas dos formas son las formas más estables. El oxígeno gaseoso y el grafito serían las formas más estables de carbono y de oxígeno que yo me puedo encontrar en la naturaleza. O sea, si me voy a buscar las materias primas, me las encontraría así. Y entonces yo ahora me pregunto, pues si yo hago una reacción en la que hago reaccionar ese carbono sólido con oxígeno gaseoso para formar CO2, también gaseoso, bueno, pues esto tendrá desde luego esta reacción tendrá cierta entalpía, como todas las reacciones, o desprenderá energía o absorberá energía, no lo sabemos. Pero esta reacción, lo que hemos hecho ha sido fabricar CO2, esa ha sido una reacción de formación del CO2 a partir de sus elementos fundamentales, ¿vale? Del carbono y del oxígeno, y hemos fabricado ese CO2. Entonces, esto tendrá determinada entalpía. ¿Vale? Esta entalpía se puede medir, lógicamente, hay métodos experimentales para hacerlo, y lo que se hace normalmente es que se hace una lista de cuánta energía cuesta fabricar todos los compuestos conocidos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en vuestro libro, ya lo utilizaremos después, tenéis una lista de un montón de compuestos, todos estos, y aquí al lado sus entalpías. Lo pongo ahí que serían los encabezamientos. En kilojulios mol de todos los compuestos que tenéis aquí. Por ejemplo, el CO2, el que estamos viendo ahora, pues tiene una entalpía de menos 393,5 kilojulios mol. ¿Vale? Bueno, esta entalpía, como todas las entalpías, depende de a qué temperatura se haga la reacción. No es lo mismo hacerla más fría que hacerla más caliente, no es lo mismo hacerla a una presión que hacerla a otra. Entonces, normalmente, cuando se hacen estas reacciones de formación, se hacen en lo que se llaman las condiciones estándar. Las condiciones estándar, ya las vimos en su día, es que la presión sean 10 a la 5 pascales y que la temperatura sean 25 grados centígrados. Estas son las condiciones estándar de laboratorio. ¿Vale? Como yo lo voy a hacer en condiciones estándar, para identificarlo de otras condiciones distintas, se le pone aquí un cerito, aquí arriba. ¿Vale? Queriendo decir que esto es el original que son las condiciones estándar. ¿Vale? Y le pongo aquí abajo una F, queriendo decir que esta entalpía es una entalpía de formación. ¿De acuerdo? Así que esta reacción de formación del CO2 tiene determinada entalpía en condiciones estándar y es una entalpía de formación. Además, nos vamos a ahorrar ese delta porque lo que voy a suponer es que al principio la energía era cero y bueno, pues lo que aumenta. Así que como se utiliza mucho así en las tablas, nos ahorramos este delta y directamente lo nombramos así. O sea, esta H super 0 sub F, esto lo que significa es la entalpía estándar de formación del CO2. O sea, ¿cuánta energía me costará fabricar el CO2 a partir de los compuestos originales? ¿Vale? Y siempre en condiciones estándar. Y entonces, lo que veo es que aquí vuelvo otra vez a vuestro libro, resulta que eso medido en el laboratorio me da menos 393,5 kilojulios por mol. Como yo aquí tengo en esta reacción solamente un mol, pues entonces esto será menos 393,5 kilojulios. Como es un mol, bueno, pues pongo que esto es por cada mol. Si tuviese que hacer 2 moles de CO2, pues ya sé que es el doble de esto. Ya sabéis que si duplico la cantidad de sustancia, tengo que duplicar la cantidad de energía. Esto es una cantidad extensiva, ¿vale? Y así se puede hacer con cualquier otra sustancia. Pues lo mismo, si pensásemos en cómo fabricar agua a partir de sus componentes originales. Sus componentes originales son el hidrógeno y el oxígeno. Normalmente, en condiciones normales, el hidrógeno y el oxígeno, yo en la naturaleza me los encuentro. El hidrógeno también en forma gaseosa,
en forma gaseosa de moléculas biatómicas y el oxígeno lo mismo, también en forma gaseosa. Entonces, ¿qué combinación tengo que hacer? Pues hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso para dar agua. Puede ser que me salga líquida, puede ser que me salga gaseosa. Vamos a suponer que me sale también en forma de vapor, en forma de gas, ¿vale? Y quiero ver esta reacción. Yo me voy al laboratorio y quiero ver esta reacción, a ver cuánta energía tengo que suministrar para fabricar este agua. Bueno, esto siempre en mi reacción de formación, yo lo que quiero es que me salga un mol de H2O. Así que a la hora de ajustar la reacción, esta reacción, por ejemplo, yo la ajustaría diciendo, pues aquí ponéis 2 de hidrógeno y entonces me salen 2 de agua. Pero como yo quiero esta reacción que me salga solamente un mol de agua, lo que hago es que divido entre 2 toda la reacción. O sea que en realidad la reacción de formación del agua sería todo esto dividido entre 2, hidrógeno gaseoso, y esto sería un medio de oxígeno. ¿Vale? Para las reacciones de formación, siempre me tiene que salir un mol de sustancia. ¿Vale? Yo me pregunto por cuánto me cuesta formar un mol de sustancia. Entonces, lo mismo, me voy al laboratorio, si yo mantengo estas condiciones, esta presión y esta temperatura, pues entonces la entalpía estándar de formación del agua líquida, o sea, perdón, del agua gaseosa, de agua en forma de vapor, me voy al laboratorio, lo mido y lo tenéis, pues alguien ha hecho ya este trabajo por nosotros, por supuesto, y tenéis aquí que el agua en forma gaseosa, su entalpía de formación son menos 241,8. Así que yo sé que esta reacción química va a tener una entalpía de menos 241,8 kilojulios por mol. ¿Vale? Entonces, esto no es algo, lógicamente, no que me tenga que aprender de memoria, simplemente algún científico ha hecho ya este trabajo por nosotros. Ha ido al laboratorio, ha mezclado carbono con oxígeno y CO2 y mide cuánta energía se desprende en la reacción. Se desprende porque es negativa. Lo mismo con el agua, pues a partir de una mezcla de hidrógeno y de oxígeno, cuánta energía se desprende. Y entonces ha hecho una tablita. Y tenemos una tabla, hay tablas muchísimo más grandes que esta, por supuesto, para todas las sustancias conocidas con sus entalpías de formación. ¿Vale? ¿Por qué es importante tener las entalpías de formación? Porque teniendo estas tablas de entalpías de formación, prácticamente puedo calcular la entalpía de cualquier reacción, aplicando la ley de Hess. ¿Vale? Y esto es lo importante, no tanto las entalpías de formación de una sustancia, que simplemente es esta idea, yo fabrico la sustancia a partir de sus elementos y la energía que me lleva, como el cómo utilizar estas entalpías de formación en otra reacción. Por ejemplo, vamos a hacer como un ejemplo que yo creo que se ve más fácil. Imaginaos que tenemos la combustión del metano. Tenemos CH4. Es importante que pongáis en qué estado se encuentra cada una de las sustancias, porque no es lo mismo la entalpía de formación de una sustancia en forma líquida que en forma gaseosa. Así que sí, ahora sí es importante que pongamos en qué estado está. Entonces vamos a suponer que es metano en forma gaseosa más oxígeno, por supuesto, en forma gaseosa, y la combustión significa que se va a crear CO2 en forma gaseosa y H2O que vamos a suponer que sale líquido. ¿Vale? Ajustamos la reacción, un carbono, aquí no hay problema, 4 hidrógenos, aquí solamente hay 2, así que esto tendríamos que multiplicarlo por 2. Y oxígeno, aquí tengo 2 oxígenos y a este lado tengo 4, así que también hay que poner 2 de oxígeno. Y ya tenemos la reacción ajustada. Y ahora me pregunto por cuánto es la entalpía de esta reacción, ¿vale? Sin más datos que las entalpías de formación. Y lo que vamos a hacer es utilizar la ley de Hess. Y lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es que voy a coger todos estos reactivos y primero imaginaos que esto es un juego de construcción. Voy a coger todos los reactivos y los voy a romper en sus piezas originales, o sea, en los átomos que los forman. Entonces, una de las reacciones va a ser coger el CH4 y dividirlo en carbono, vamos a suponer en carbono sólido, que sería lo habitual, cómo me encontraría quiero que me salgan las piezas como me las encontraría en la naturaleza, más 2 de hidrógeno gaseoso, ¿vale? Esa es la primera reacción. Otra, cojo este oxígeno y lo descompongo en sus componentes fundamentales, pero es que ya está, aquí no hay que hacer nada, o sea, este oxígeno gaseoso lo voy a dejar como está, lo voy a dejar en oxígeno gaseoso porque ya está en su forma fundamental, aquí no tengo que romper nada, ¿vale? Entonces cojo primero los reactivos. Imaginaos que estos pasos intermedios, ¿os acordáis que la ley de Hess significaba que esta reacción se puede hacer directamente o se puede hacer con una serie de pasos intermedios? Bueno, pues los pasos intermedios van a ser, voy a coger todos los reactivos y los rompo en sus piezas.
Y ahora lo que voy a hacer es que voy a coger todas estas piezas y las voy a recomponer para formar estos de aquí. Entonces, por ejemplo, para formar CO2 tendría que coger el carbono sólido y el oxígeno gaseoso para formar CO2. ¿Y para formar el agua qué tengo que hacer? Pues para formar el agua sabemos que tenemos que coger hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso para dar H2O en forma líquida, por ejemplo. Fijaos que lo pongo para un solo mol de hidrógeno, un solo mol de agua, perdón, por eso este ajuste tan extraño con fracciones. O sea, con estas piezas de aquí quiero componer aquello de allí, ¿vale? Ahora, fijaos, ¿cómo con estas sustancias, o sea, cómo con estas reacciones consigo lo que hay arriba? Bueno, pues bien fácil porque fijaos, ahora este ya está en la parte de los reactivos, este ya está en la parte de los reactivos. Ahora en la parte de los productos ya tengo el CO2 y este ya tengo el agua en su sitio, ¿vale? Me faltaría este multiplicarlo por 2. Voy a poner con otro color. Este multiplicarlo por 2, ¿vale? Y ya lo tendría. Y además veis que si sumo estas reacciones me va a salir la de arriba. Si voy simplificando, pues fijaos, tengo oxígeno que hay a un lado con oxígeno que hay a otro lado. Se va. Carbono sólido que tengo a un lado con carbono sólido que tengo al otro lado. Se va. 2 de hidrógeno gaseoso con 2 de hidrógeno gaseoso que tengo aquí, que también se va. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tengo? Pues a este lado tengo CH4 más una de oxígeno que hay aquí, 2 medios de oxígeno que hay aquí, esto significan 2 de oxígeno, para dar, ¿y qué me queda al otro lado? Pues solamente el CO2 más 2 de agua. ¿Vale? Como veis, o sea, con estas reacciones parciales consigo la de arriba. Y estas reacciones parciales han sido coger este metano y descomponerlo en sus elementos fundamentales. Coger el oxígeno y descomponerlo, en este caso no hacía nada. No hacía falta nada. Coger el CO2 y formarlo a partir de sus piezas fundamentales. Coger el agua y formarlo a partir de sus piezas fundamentales. Ahora bien, si os fijáis, esto de aquí, esto es la reacción de formación del CO2, la que hemos hecho antes. ¿Os acordáis? Era esta reacción de aquí y para esta ya teníamos la entalpía, que es la entalpía estándar de formación. O sea que esta de aquí, yo ya sé que la entalpía estándar de formación de esta reacción era menos 393,5 kilojulios por mol. ¿Vale? Voy a poner kilojulios porque solamente tengo un mol. Para el agua, lo mismo, también lo hemos calculado antes. Si os acordáis, antes hicimos la formación del agua. Pues el agua, bueno, aquí la habíamos puesto gaseosa, pero es lo mismo. Hidrógeno y oxígeno para dar agua. Y esta entalpía también la teníamos. Esta era para gaseosa, nosotros necesitamos la de líquida, pero también la tenemos. La entalpía estándar de formación del agua líquida, vais a vuestras tablas y la tenéis aquí. Menos 285,8. ¿Vale? Pues la ponéis. Menos 285,8. Menos 285,8 kilojulios por mol. Ahora, como esta la he tenido que multiplicar por 2, pues esta también la tendré que coger por 2. ¿Vale? Bueno, estas están claras, que eran las reacciones de formación tanto del dióxido de carbono como del agua. Pero es que resulta que estas de aquí también son las reacciones de formación, solamente que están dadas la vuelta. Uy, perdón, que giro la hoja. Fijaos que esto de aquí, en realidad, es la reacción de formación del metano. Y esta de aquí, bueno, esta no es ninguna reacción de formación porque es el oxígeno simplemente. Pero esta de ahí, en realidad, es como si hubiésemos tenido carbono sólido más 2 de hidrógeno para dar CH4 gaseoso. O sea, fijaos que esta es la reacción de formación del metano. Así que lo que tengo que coger aquí es la entalpía estándar de formación del metano, pero cambiada de signo, porque le hemos dado la vuelta. O sea, que yo para poner la entalpía de esta reacción parcial de aquí, lo que tengo que hacer es venirme a mi tabla y ver que el metano gaseoso, su entalpía de formación son menos 74,8. O sea que esta entalpía de formación serían menos 74,8 kilojulios. Ahora bien, como le hemos cogido dada la vuelta, en realidad habría que cambiarle el signo. ¿Vale? Pero fijaos que todos son reacciones de formación. La formación del metano solamente que dada la vuelta. La formación del metano dada la vuelta significa la descomposición del metano.
los dos elementos fundamentales, o sea, los elementos que componen el metano, el carbono y el hidrógeno, los junto y dan metano, pues si la cojo del revés, el metano lo descompongo en los elementos que la habían formado. Entonces, la entalpía estándar de formación que tenía, lo que tengo que hacer es cambiarla de signo, o sea, coger menos la entalpía estándar de formación de este producto, que era el metano, que son más 74,8. Y entonces ahora, para esta reacción, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cuál es su entalpía? ¿Cuál es la entalpía estándar? Porque estamos en condiciones estándar. ¿Cuál es la entalpía estándar de esta reacción? Pues, ¿qué hemos tenido que hacer? Sumar las reacciones. Esta de aquí la he cambiado de signo, así que sería menos la entalpía estándar de formación del metano. Esta de aquí la hemos cogido tal cual, la del CO2, porque hemos formado CO2. Así que más esta reacción. Entonces, más la entalpía estándar de formación del dióxido de carbono. Y la del agua también ha sido. Hemos formado agua, pero hemos formado 2 moles de agua. Así que habrá que multiplicar por 2 esta reacción. Más 2 veces la entalpía estándar de formación del agua. ¿Vale? O sea, en total, pues los números que salen de aquí. Esto cambiado de signo que hemos dicho que eran 74,8. Esta del CO2, que son menos 393,5, y esta multiplicada por 2, pues más 2 veces menos 285,8 kilojulios. Y esto, bueno, pues vais, lo calculáis y tenéis los 74,8 menos 393,5 más 2 veces menos 258,8. Y tenemos que esto es menos 836,3 kilojulios. Esta reacción, la combustión de un mol de metano, me da esto de aquí. Así que este sería la entalpía de combustión del metano. ¿De acuerdo? La idea entonces es que vamos a coger todos los reactivos y los vamos a descomponer en sus elementos, que eso es como coger sus reacciones de formación al revés. Vamos a coger todos los productos y vamos a ver cómo se componen a partir de sus elementos. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a estar haciendo de fondo. En realidad, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Hess sin tener que escribir todas estas reacciones intermedias. ¿Vale? Es mucho más sencillo que todo esto, porque siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser los reactivos, los voy a descomponer, lo que significa que voy a coger las entalpías de formación cambiadas de signo. Los productos, pues los voy a coger tal cual, así que voy a coger sus propias entalpías de formación. Entonces, en general, y esto sí que es importante que os lo cogáis si queréis como fórmula, la tenéis en el libro, pero imaginaos lo siguiente. Imaginaos que yo tengo, estos son los coeficientes, tantos moles de este compuesto A, que reaccionan con tantos moles de este compuesto B, para dar tantos moles del compuesto C más tantos moles del compuesto D. ¿Vale? Estos son los coeficientes estequiométricos. Ahora hacemos algún ejemplo. Bueno, para ver la entalpía de esta reacción, lo que tengo que hacer es coger entalpías de formación de todos estos, unas veces cambiar de signo, otras veces no. La entalpía de formación total, esa entalpía estándar de toda la reacción, perdón, la entalpía total de toda la reacción será: estos no se van a formar, sino que se van a descomponer, así que tendré que coger sus entalpías de formación cambiadas de signo. Estos de aquí sí que se van a formar, con lo cual las tengo que coger tal cual. Entonces tengo que coger C veces la entalpía de formación estándar del compuesto C, C veces, queriendo decir que hay C moles. Como esta entalpía estándar es por un mol, pues multiplico por los moles que haya. Más D veces la entalpía estándar de formación del compuesto D. Así que los productos se cogen tal cual. Los reactivos, sin embargo, los tengo que cambiar de signo, porque lo que yo tengo listado en mis tablas son las entalpías estándar de formación, y la descomposición es justo lo contrario. Así que estas las cambio de signo. Entonces la tendré que hacer menos a veces la entalpía estándar de formación del compuesto A menos B veces la entalpía estándar de formación del compuesto B. Entonces, no hace falta que os hagáis todas las reacciones intermedias. O sea, esto, si me dan las reacciones para aplicar la ley de Hess, estupendo. Pero si lo que me piden es hacerlo con las entalpías de formación, es tan fácil como esto. Es simplemente esto lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Ya simplemente aplicando esto de aquí. Una con un par de ejemplos. Uno con números estequiométricos y otro no. Imaginaos, por ejemplo, que yo lo que tengo es lo que es la calcinación del carbonato cálcico sólido
para darme cal viva, esta es la cal que se utiliza en construcción, y CO2 gaseoso. Esto se mete en un horno, esto que es un mineral que se encuentra en la naturaleza, se mete en un horno, se calienta y al calentarlo se desprenden. Se desprende el CO2 y se forma esta cal viva que es la que se utiliza pues, para encalar, en fin, para mil cosas. Bueno, pues quiero la entalpía de esta reacción, la entalpía estándar de esta reacción. Entonces, aplicando esto que os he dicho, yo tendría que la entalpía de esta reacción sería las entalpías de formación de los productos, o sea, tendría que coger la entalpía de formación del óxido de calcio más la entalpía de formación del CO2, las dos con su signo, porque son productos, así que los productos tal cual, como los coeficientes son 1, aquí no tengo que multiplicar por nada, y restarle la entalpía de formación del carbonato de calcio. ¿Vale? Y esa la tengo que restar porque, os recuerdo, esta no lo voy a formar, no voy a formar carbonato, lo que voy a hacer es descomponerlo, que es justo lo contrario. Entonces, como es lo contrario, lo cojo cambiado de signo. Y ahora me voy a la tabla y veo entalpías estándar de formación de cada uno de estos compuestos. Tenemos por aquí abajo el óxido de calcio, menos 634,9. Así que esto será menos 634,9 kilojulios. La entalpía de formación del CO2. Pues la entalpía de formación del CO2 la tenemos por aquí arriba, que son estos, menos 393,5. Así que esta de aquí, entalpía de formación del CO2, menos 393,5. Y ahora la del carbonato cálcico. Y fijaos, la del carbonato de calcio lo tenéis aquí, que son menos 1207,8. Pero la tengo que coger, acordaos, cambiada de signo. Tengo que coger menos esa cantidad, o sea, menos esos menos 1207,8. Así que, ¿cuál será la entalpía de la reacción? Pues menos 634,9 menos 393,5 más 1207,8. Total, resultado final, pues lo vemos. Sería menos 634,9 menos 393,5 más 1207,8. Resulta que estos son 179,4 kilojulios. Como era solamente un mol de carbonato de calcio, si queréis podéis poner kilojulios por mol. Esto es una reacción endotérmica. Es bueno que siempre que os salga un resultado indiquéis, aunque no se os pida, queda mucho más elegante, decir si la reacción es endotérmica o exotérmica. En este caso es endotérmica, lo que significa que hay que suministrarle calor, que es lo que os decía antes. Esto se hace cogiendo este mineral machacado, metiéndolo en un horno, o sea, dándole calor. Necesito meter calor y entonces producir esta sustancia que a mí me interesa, que es el óxido de calcio y se desprende CO2. O sea, fijaos lo sencillo que es aplicar las entalpías de formación a la entalpía de una reacción. Todo lo que tengo que hacer, las entalpías de los productos, restarle las entalpías de formación de los reactivos, ¿vale? Si queréis, os podéis quedar con esta fórmula de aquí o tenéis otra fórmula del libro que es, ahora os la enseño, que es la entalpía estándar de una reacción, sería la suma de las entalpías estándar de formación de los productos menos la suma de las entalpías estándar de formación de los reactivos. ¿Vale? Los productos tal cual, los reactivos se restan. Aquí tenéis la fórmula que os decía. Esta sigma os recuerdo que significa la suma, pues la suma de las entalpías de los productos menos la suma de las entalpías de los reactivos. ¿Vale? Si queréis otra manera de recordar esto, ¿por qué esta diferencia de signos? Porque si esto es la energía que yo voy a obtener, pues sería la energía que me van a dar los productos menos la energía que he tenido que gastar en los reactivos. O sea, el balance con el que me quedo es este, ¿no? Lo que me dan los productos menos lo que me he tenido que gastar en los reactivos. ¿De acuerdo? Sería ese balance energético. Bueno, pues con esto, si queréis, o con esta otra forma que os he dado yo, a ver si la encuentro. Ay. No, perdón, que había perdido la hoja. Vale, con eso, o con esto, o recordando esto de aquí, yo tengo determinada reacción
Entonces lo que tengo que hacer es las entalpías de los productos multiplicadas. Esto sí que es importante, que no se os olvide que siempre tenéis que multiplicar por los coeficientes estequiométricos. El coeficiente que tenga aquí delante tiene que ir multiplicando, ¿vale? Tanto a los productos como, por supuesto, a los reactivos, ¿vale? Tiene que ir ahí siempre multiplicando. Y ahora, los productos se cogen con el mismo signo que tengan, tal cual, y los reactivos se restan. Van a desaparecer, no se van a formar, así que se restan, ¿vale? Así que vamos a formular con la otra, lo tenéis. Si esa lo hubiese querido aplicar, por ejemplo, a esta otra que hemos hecho antes, a la combustión del metano, hubiese sido, en vez de todo esto tan largo, hubiese sido decir, vamos a calcularlo rápidamente en un momento. El CH4 gaseoso más 2 moléculas de oxígeno gaseoso para dar CO2 también gaseoso más 2 de agua líquida. Y quiero la entalpía de esta reacción. Bueno, pues la entalpía de esta reacción sería, vamos a los productos. La entalpía de formación del CO2, la entalpía estándar de formación del CO2, más 2 veces, lo que os decía, el coeficiente estequiométrico 2, pues 2 veces la entalpía estándar de formación del agua líquida. Menos, y ahora me vengo aquí, menos la entalpía estándar de formación, la entalpía estándar de formación, resto lo de los reactivos, entalpía estándar de formación del metano menos la entalpía estándar de formación del oxígeno, que es el otro, bueno, 2 veces igual coeficiente estequiométrico de este de ahí. Y ahora me voy a la tabla. Me voy a la tabla y resulta que para el CO2, a ver si lo vemos aquí, para el CO2 tenemos una entalpía de menos 393, perdón, que lo tengo fuera de plano. Del CO2 tenemos menos 393,5, pues del CO2 menos 393,5. Luego, 2 veces la entalpía de formación del agua líquida, pues el agua líquida la tengo aquí, menos 285,8, así que más 2 veces esos menos 285,8 kilojulios. Y ahora restamos la entalpía de formación del metano. La entalpía de formación del metano, que la tengo aquí, menos 74,8. Así que menos 74,8 kilojulios. Menos 2 veces la entalpía de formación del oxígeno. Y resulta que la entalpía de formación del oxígeno, ¿dónde la tengo? No viene listada. No viene listada porque es 0, pero pensaba que sí que venía aquí. Oxígeno. Ah, sí, perdón, aquí está, sí. La entalpía de formación del oxígeno, que es 0. ¿Vale? Que es 0 porque en realidad el oxígeno no hace falta formarlo, ya me lo encuentro. Entonces, siempre que vengan las sustancias, pues como hemos puesto antes, por ejemplo, el carbono sólido, o el oxígeno gaseoso, o el hidrógeno gaseoso, las entalpías de formación de estas sustancias en el estado más fundamental siempre son 0. ¿Vale? De todos modos los tenemos listados. Así que hago este cálculo y por supuesto lo que voy a obtener es el mismo número que obtuvimos antes. O sea, en realidad es lo mismo que he hecho antes. Fijaos que este menos 74 son esos 74,8 que he puesto antes. Estos menos 393 que tengo aquí son menos 393 que tenía antes. 2 veces la del agua, 2 veces la del agua. Y este 0, por supuesto, que no aporta nada. Así que voy a obtener el mismo número que antes, menos 836,3 kilojulios, para esta reacción. Igual que antes, pero sin necesidad, esto es importante, no hace falta que pongáis todas estas reacciones intermedias. Simplemente que recordéis que lo que tengo que hacer es coger las entalpías de los productos y restarle las entalpías de formación de los reactivos. Así de sencillo. Ya está. Vais a la tabla, consultáis los números y se acaba. Simplemente tened un poquito de cuidado con los estados en los que aparece cada uno de los elementos, porque a veces si puede aparecer, por ejemplo, el agua, pues pasa sobre todo con el agua. El agua puede aparecer en estado líquido, en estado gaseoso normalmente. Tendré que ver cuál tengo que utilizar porque no es la misma entalpía estándar de formación. ¿De acuerdo? Pues simplemente con esta técnica tenemos las entalpías de prácticamente cualquier reacción. Productos menos entalpía estándar de formación de reactivos. Hacemos algún ejercicio muy sencillo, y os pongo corrección. Ya veréis que es muy fácil hacer estos.